muchas gracias por la invitación. Espero que pues, esta información sea oportuna y que sea de gran ayuda para todos ustedes, para llevarla a casa, para platicar con nuestros papás, con los tíos, que podamos saber algunas generalidades de cáncer de próstata y principalmente la importancia que tiene la detección oportuna. Bueno, ¿por qué es importante el cáncer de próstata? Porque es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, ¿verdad? 1 de cada 9 hombres va a poder desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida. Hay diferentes factores de riesgo que nos van a determinar a lo mejor que algún paciente pueda tener un riesgo mayor, principalmente la edad. Algo muy importante es el componente hereditario. Entonces, por eso es demasiado importante estas pláticas que se realizan, pues con la finalidad de llevarnos a casa la importancia que tiene la detección oportuna. Vamos a definir lo que es el cáncer, ¿no? Todo nuestro cuerpo está conformado por órganos y a su vez esos órganos están conformados por células. Las células son las unidades biológicas por las cuales está pues, conformado todo nuestro cuerpo. Y todas las células de nuestro cuerpo tienen ya una información o un destino programado. Tienen ciertas funciones que deben de llevar a cabo y finalmente tienen que morir. Existen algunos factores ambientales, algunos factores genéticos o hereditarios que hacen que esa programación falle y estas células no mueran y de esta manera pues llevar a cabo o conformarse un cáncer, ¿no? El tiempo de vida, la replicación de las células, todas estas ya están guiadas por instrucciones genéticas, como les menciono, y pues hay algunos factores ambientales que pueden alterar estas instrucciones, cambiar y hacer que estas células no mueran o se reproduzcan de más, produciendo tumores o cánceres en todo el cuerpo. ¿Qué es la próstata? Bueno, la próstata es una glándula exclusivamente masculina, es un órgano que nada más los hombres tenemos y tiene 2 funciones principales. Una función es una función sexual, porque produce el líquido seminal que acompaña a los espermatozoides al momento de la eyaculación. Cuando un hombre eyacula, el 90-95% de ese líquido que sale proviene directamente de la próstata y solo el 5 o el 10% de ese volumen son espermatozoides que vienen de los testículos. Entonces la próstata va a producir este líquido seminal que le va a dar nutrientes a los espermatozoides, que le va a ayudar al líquido seminal a no coagularse y que de esta manera los espermatozoides pueden llegar hacia el óvulo y pues poder fecundar en el contexto de una concepción. También tiene otra función muy importante que es una función urinaria. La próstata va a ser una barrera, va a funcionar como un esfínter para que los hombres pues no andemos goteando de orina en todo momento. Nos va a ayudar para la continencia, para contener la orina dentro de la vejiga y poder vaciarla en el momento en el que nosotros deseamos. Esas son las 2 principales funciones de la próstata. También se va a producir el antígeno prostático, que es una sustancia que nosotros vamos a medir en sangre, y el antígeno prostático tiene la función principal de ayudarnos a que ese líquido seminal no se coagule, sino que se mantenga líquido, viscoso, pues con la finalidad de poder concebir. Se va a encontrar en la pelvis, la próstata, abajo de lo que es la vejiga. Aquí en la imagen podemos ver la vejiga y la uretra. La uretra es la manguera por donde sale la orina, que en el caso de los hombres va adentro del pene. Y la próstata va a rodear lo que es la uretra. Muy bien, ¿a qué se asocia el cáncer de próstata? Bueno, principalmente la edad. Entre más avancemos de edad, más riesgo de cáncer de próstata vamos a tener. Existe una edad en donde generalmente se hacen la mayoría de los diagnósticos, que es entre los 64 y los 67 años, pero si tenemos la fortuna de que algunos de nuestros familiares pasen las edades de 80, 85 o 90 años, pues muy probablemente en algún momento de la vida vayan a tener cáncer de próstata. Esto no quiere decir necesariamente que sea algo grave, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer diagnósticos a algún asilo de ancianos en donde todos los hombres tengan más de 90 años, pues muy probablemente todos vayan a tener cáncer de próstata. Pero son cánceres de próstata muy probablemente no significativos, es decir, que no van a ser la causa de fallecimiento.
Entonces, la detección oportuna y todas estas medidas de poder detectar el cáncer a tiempo van dirigidas a ciertas edades, de los 50 a los 70 años, en donde si en estas edades se presentara un cáncer de próstata, evidentemente sí sería la causa de fallecimiento. Y no sería así en algunos hombres ya de mayor edad, de 80 o 90 años, que van a tener otras comorbilidades. Algo importante, la obesidad, pues se ha tratado de relacionar con el cáncer de próstata. Realmente pues existe una relación débil, no es algo como de que por tener obesidad vayamos a tener cáncer de próstata o por ser delgados no nos vaya a suceder, ¿no? Mutaciones genéticas específicas, algo importante, porque pues se ha observado que el cáncer de próstata tiene ciertas mutaciones, estos pacientes tienen ciertas mutaciones en genes que se comparten mucho con el cáncer de mama. Hay muchas similitudes entre el cáncer de próstata y el cáncer de mama, son hormonodependientes. Entonces se ha tratado de establecer qué genes son los que están fallando en aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata y se ha encontrado que tiene mucha similitud con los genes que fallan en aquellas mujeres que desgraciadamente tienen cáncer de mama. El riesgo familiar, pues quizás sea el factor de riesgo más importante, ¿no? Desgraciadamente el cáncer de próstata sí tiene un componente hereditario importante, en donde nosotros debemos de saber que si nuestro padre, alguno de nuestros tíos, hermanos, tienen cáncer de próstata, pues sí tenemos un riesgo mayor a cualquier otro hombre de presentar esta enfermedad. No quiere decir que vaya a ser un hecho de 100%, pero sí nos advierte la necesidad de tener que empezar a revisarnos siendo más jóvenes, ¿no? Y la raza sí se ha establecido que existen ciertos riesgos en aquellos pacientes con ascendencia afromexicana o afroamericana. Muy bien, esto es algo muy importante, como les mencioné, 1 de cada 9 hombres puede tener cáncer de próstata, pero esto aumenta, el riesgo aumenta a 1 de cada 5 cuando estos hombres tienen algún antecedente familiar directo de cáncer de próstata. Esta es la importancia del componente familiar o hereditario, ¿no? Muy bien, ¿cómo se manifiesta el cáncer de próstata? Algo muy importante. Generalmente al inicio no va a dar ninguna molestia. Hay molestias que todos reconocemos, que sabemos que pues a nosotros los hombres a cierta edad nos va a cambiar la forma de orinar. Es habitual que a partir de los 50, 55 años, pues nos comiencen a dar ciertas dificultades, ¿no? Empecemos a despertarnos en las noches varias veces para tener que ir a orinar, pujar para orinar, tener frecuencia urinaria, tener un chorro débil o un chorro intermitente, tardarnos un rato en que pueda salir el chorro de la orina. Estos síntomas no son de cáncer de próstata, son de otra enfermedad de la próstata que se llama crecimiento prostático, lo cual es algo natural y que a todos los hombres nos va a pasar. A partir de los 35 años nos comienza a crecer la próstata y habitualmente a los 50 años nos comienza a dar ciertos problemas. Estos síntomas, como les mencioné, despertarse en las noches, batallar para orinar, son de crecimiento prostático y pueden estar o no estar presentes en un cáncer de próstata. Son síntomas realmente muy específicos, ¿no? El sangrado al orinar, el sangrado al eyacular, puede ser por una infección en la próstata, nada más una infección urinaria, o también puede ser por un cáncer de próstata. Entonces, esto es importante porque desgraciadamente no hay algún síntoma que pueda ser específico del cáncer de próstata, lo cual hace que pues a lo mejor no haya esa necesidad de tener que ir al médico, ¿no? Desgraciadamente me han tocado varios pacientes en donde se les va a hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, en donde naturalmente pues el hombre me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues yo no tengo ningún problema para orinar, no me despierto en las noches, nunca he orinado con sangre, entonces no me explico por qué traigo el antígeno elevado o por qué tengo la sospecha de tener un cáncer de próstata. Es importante saber esto, que no hay un síntoma específico. Desgraciadamente sí hay un síntoma muy característico, pero ya es cuando la etapa de la enfermedad está avanzada, que es principalmente dolor de huesos. El cáncer de próstata presenta metástasis. Las metástasis es cuando células cancerígenas del órgano se van hacia otras partes del cuerpo. En el caso del cáncer de próstata, si no se detecta a tiempo y si no se da un tratamiento adecuado, oportuno,
las metástasis se desarrollan principalmente en los huesos. Entonces es habitual que un paciente con cáncer de próstata que nunca tuvo ningún síntoma urinario pueda llegar al consultorio o a urgencias por dolor de huesos o fracturas patológicas. Es decir, que se fracturen los huesos al tomarlos de la mano, al levantarse, si se sientan muy rápido, pueden presentar estas fracturas que no deberían de presentarse e inmediatamente se sospecha de una metástasis de cáncer de próstata. Entonces, este es el único síntoma específico, pero como les menciono, desgraciadamente se presenta ya en una etapa avanzada, en donde el cáncer ya no puede ser curado. ¿Por qué es tan importante la prevención? Bueno, principalmente porque es muy frecuente, es muy mortal, como podemos ver aquí ciertas estadísticas a nivel mundial, pues el cáncer de próstata ocupa los primeros lugares en ambos sexos, tanto de mortalidad como de frecuencia. Algo importante es que si se detecta a tiempo, pues puede ser curado, se le puede ofrecer al paciente algún tratamiento, alguna opción de tratamiento para que de esta manera erradicar el cáncer de próstata. Muy bien, ¿cómo prevenirlo y hacer un diagnóstico temprano? Quizás lo que sea correcto es cómo detectarlo de forma temprana, porque no existe algo que pueda prevenirnos el cáncer de próstata. Como les mencioné, pues la mayoría de estas ocasiones, en la mayoría de los casos, sí tienen un componente hereditario. Entonces, quizá todas las pláticas y todos nuestros esfuerzos en las instituciones deben de ir dirigidas a detectarlo de forma temprana. ¿Cómo se puede detectar de forma temprana? Acudir con el urólogo a partir de los 50 años a una revisión, aunque no tengamos ningún síntoma urinario, aunque estemos orinando muy bien, no nos estemos despertando en las noches, forzosamente a partir de los 50 años tenemos que acudir a revisión. Se van a hacer algunos estudios, principalmente el antígeno prostático, ver si está en rangos normales o si está elevado, complementarlo a lo mejor con un ultrasonido de la próstata. La mayoría de los urólogos tienen estos aparatos en el consultorio y en algunas ocasiones va a ser necesario un tacto rectal. Pues es una exploración física que sí se incluye en lo que es una sospecha o una detección del cáncer. Muy bien, pues hay ciertos mitos y obviamente pues es un tema que siempre pues es importante tomarlo con respeto, ¿no? Y es algo necesario. En algunas ocasiones, pues ya desde hace varios años, el antígeno prostático es una prueba que se puede hacer de manera muy cómoda en sangre, incluso hay pruebas rápidas para hacerlas en 15 minutos, y pues a veces tenemos nosotros la idea de que esto ya es lo único que se necesita para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. Y habitualmente pues me han llegado algunos pacientes que en el consultorio me dicen, no, pues ya me hice el antígeno, me dijeron que esto ya era mejor que el tacto rectal y que ya no necesitaba realizar un tacto rectal. Que tiene cáncer de próstata, se sigue realizando el tacto rectal. Es una exploración física necesaria, en donde el urólogo pues lo tiene que hacer en privado, decirle al familiar que lo acompañe, ya sea la esposa o alguno de los hijos, que se retire, hacerlo con mucho respeto, en un ambiente de confianza, no va a durar más de 10 segundos y se realiza el tacto rectal. ¿Cuál es la finalidad de realizarlo? Pues que un urólogo entrenado puede saber la consistencia de la próstata. Por la forma en la que está la próstata en la pelvis, al realizar el tacto rectal, podemos tocar la parte periférica de la próstata y saber qué consistencia tiene. Cuando existe un crecimiento prostático, como les mencioné que es algo natural, que a todos los hombres nos va a pasar, pues la consistencia es muy similar a la de la palma de la mano. Entonces el urólogo detecta que es una consistencia blanda y que el tacto no es sospechoso. Pero si al momento de realizar el tacto se da cuenta que existe un nódulo, una bolita con una consistencia no tan blanda, en ese caso pues es un tacto sospechoso y ese paciente tiene un riesgo palpable de tener cáncer de próstata. Y en ese momento se tiene que dirigir hacia el siguiente nivel de diagnóstico, porque estamos sospechando de que el paciente probablemente tenga cáncer.
Muy bien, cuando nosotros como urólogos vemos al paciente en el consultorio, pues tenemos que analizar lo que nos menciona, los síntomas, el antígeno prostático y el tacto rectal, y dependiendo de eso se le va a dar al paciente algún riesgo o algún plan de seguimiento, ¿no? En algunos casos no existe ningún problema, el paciente se le va a recomendar acudir al siguiente año con otro antígeno prostático y evaluar qué tanto ha aumentado en comparación al año previo. La otra es que sea un riesgo bajo, ¿verdad? Que hayamos visto que el paciente llegó con un antígeno de 3 y hace un año traía un antígeno de 1, que está presentando más síntomas urinarios. En ese caso, pues probablemente lo vayamos a citar cada 6 meses. Y por último, cuando francamente existe una sospecha, ¿no? Cuando se le hace un tacto rectal y pues se identifica un nódulo, cuando tiene un antígeno prostático arriba de 4 y no tiene síntomas de infección urinaria, pues en ese caso evidentemente hay una sospecha de que esta persona puede tener cáncer de próstata. Y lo que sigue después de esto pues es realizar una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Bueno, en general es tomar una parte de tejido de cualquier órgano para que el patólogo lo pueda observar y lo pueda analizar en un microscopio. En el caso de la próstata, también pues llega a ser algo incómodo, ¿no? La mayoría de las biopsias de próstata se toman de forma transrectal, es decir, se introduce eso por el recto, un ultrasonido, un transductor rectal y va acoplado un aparato para poder tomar muestras con una aguja de la próstata. Estas muestras se las mandamos al patólogo, el patólogo las revisa, hace sus preparaciones, es otro especialista y él es quien emite un diagnóstico, él es quien dice si realmente existe cáncer o no es así. No es un estudio doloroso, es un estudio pues incómodo que tiene diferentes formas de hacerse. En general hay dos abordajes, uno que es transrectal y otro que es transperineal, pero sigue siendo en la misma zona. Debe de tener una preparación muy específica. Cuando a lo mejor a algún familiar o en algún momento nosotros se nos va a tomar una biopsia de próstata, debemos de tener una dieta específica por 3 días, tomar dieta blanda, tener antibióticos, colocarse enemas por el recto, todo esto con la finalidad pues de llegar lo mejor preparados para la toma de la biopsia, que no haya pues residuos de materia fecal en el recto y de esta manera reducir el riesgo de alguna posible infección. Todas estas indicaciones pues nos las tiene que dar nuestro médico para saber cómo vamos a llegar al momento de tomarse la biopsia. En las instituciones públicas se toman muchas biopsias también, ¿no? Se toman sin anestesia en el consultorio, es algo que se realiza en todos los lugares, no quiere decir que esté mal, a lo mejor es incómodo. Hay otras formas de hacerlo, se pueden hacer con sedación, en quirófano, también muchos laboratorios lo pueden ofrecer. Muy bien, ¿cuál va a ser el resultado de la biopsia? Pues también van a ser 3. Existen ocasiones en donde pues, la biopsia no detecta un cáncer de próstata, ¿no? Y se le menciona que solamente existe un crecimiento, que como ya les he dicho a lo largo de la plática, el crecimiento de la próstata pues es algo normal, es parte del envejecimiento de todos nosotros. Esto pues ya nos libera de esa posibilidad de tener cáncer. Sin embargo, se tiene que seguir el seguimiento por parte del urólogo, por parte de nuestro médico cada año. Existen otros resultados en donde a lo mejor es un riesgo de que pueda existir en el futuro un cáncer de próstata, cuando al momento de realizar la biopsia, el patólogo nos dice que no es cáncer, pero que son lesiones premalignas, en donde pues probablemente en el futuro se pueda detectar un cáncer. En ese caso, pues el seguimiento es más estrecho, es cada 6 meses. Y por último, si desgraciadamente el patólogo nos avisa, ¿sabes qué? Pues estas muestras que nos mandaste sí tienen cáncer de próstata. En ese caso se hace ya el diagnóstico definitivo de cáncer y se procede al siguiente nivel, que es estadificar, ver en qué etapa de la enfermedad se encuentra esa persona. ¿Qué hacer si existe el diagnóstico de cáncer de próstata?
Algo importante es que, a pesar de que sí impacta en lo que es la mortalidad a nivel global, el cáncer de próstata avanza lento, es decir, una vez que se hace el diagnóstico de cáncer de próstata por una biopsia, pues existe tiempo, a lo mejor unas 6 semanas o 2 meses, para terminar de estadificar al paciente y poder tomar qué decisión vamos a seguir, qué tratamiento es el que vamos a tomar. Hay que estadificarlo, hay que realizar estudios para saber si la próstata solamente se encuentra en la próstata o ya existe cáncer en otras partes del cuerpo, ¿no? Como les mencioné, principalmente en los huesos, a veces en el hígado también. Si está localizado, es potencialmente curable, se puede curar el cáncer de próstata por medio de 2 tratamientos, ya sea la cirugía o la radiación. Y si está diseminado, es decir, si ya hay metástasis, pues se pueden dar ciertos tratamientos para tratar de frenar la progresión, de que no avance y de que no siga deteriorando la calidad de vida del paciente. Principalmente son estrategias hormonales y con quimioterapia. Muy bien, existe otro estudio que también a veces el urólogo lo va a recetar, que es una resonancia magnética de próstata multiparamétrica. Esto nos ayuda porque si existe una sospecha de cáncer de próstata y se nos va a realizar una biopsia, sí existe la posibilidad que al momento de nosotros tomar la biopsia no le peguemos al cáncer. Entonces, la resonancia le va a ayudar al urólogo porque el radiólogo le va a decir, mira, de toda esta próstata en donde existe la posibilidad de que se vea algo sospechoso, es en esta parte superior, izquierda, medial, y de esa manera el urólogo se va a dirigir hacia esa parte para poder tomar la biopsia y poder tener más posibilidades de poder detectar un cáncer de próstata. En algunas ocasiones estas resonancias pues, nos ayudan a evitar biopsias innecesarias o a evitar unas segundas biopsias. Muy bien, algo que se pregunta frecuentemente es que si el cáncer está localizado, ¿puede ser curado? Potencialmente sí, ¿verdad? Podemos ofrecer 2 tratamientos principalmente para poder curar el cáncer de próstata. Y tenemos que saber que si existe ya este diagnóstico, pues vamos a tener que tener un seguimiento continuo de por vida. Son 2 opciones. Una es la cirugía, en donde se retira completamente la próstata y se hace una anastomosis, es decir, se une la vejiga con la uretra. Como podemos ver en la imagen de las primeras, pues la próstata estaba abajo de la vejiga y arriba de la uretra. Entonces retiramos la próstata y las vesículas seminales y unimos la uretra con la vejiga. Esto trae algunas consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, pues el paciente que es operado por cáncer de próstata ya no va a poder eyacular, ya no va a poder sentir un orgasmo tal cual y puede tener algunas secuelas que son importantes como incontinencia. Como se retira la próstata y la próstata, una de sus funciones es pues funcionar como una barrera para no estar goteando la orina. Después de la cirugía el paciente puede tener incontinencia y también disfunción eréctil. Son 2 secuelas importantes que desgraciadamente pues no se ha logrado erradicar por completo. Obviamente hay diferentes abordajes, la cirugía se puede hacer de forma abierta, se puede hacer laparoscópica, se puede hacer robótica y pues estos abordajes, la finalidad es intentar de que estas secuelas se reduzcan al máximo. Y es algo que probablemente se pueda lograr, pero siempre existe ese riesgo, siempre existe un porcentaje de pacientes que pues van a quedar con incontinencia o van a quedar con disfunción eréctil. La otra opción de tratamiento es la radioterapia, que también tiene efectos tóxicos secundarios, ¿no? Sangrado al orinar, sangrado al evacuar, prostatitis, proctitis, la vejiga se reduce de tamaño, el paciente tiene muchos síntomas de frecuencia urinaria aumentada. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar en cuenta, que el paciente debe saber que si se va a someter a estos tratamientos, pues existe este riesgo, ¿no? Hay formas de reducir este riesgo al mínimo, que sea muy poco el riesgo, pero nunca se elimina al 100%. Como les mencioné, pues los efectos adversos potenciales de la cirugía son disfunción eréctil e incontinencia urinaria. Después de que se realiza la cirugía, si tenemos un año
para poder mejorar con diferentes medicamentos o diferentes ejercicios, y habitualmente la mayoría de los pacientes mejoran su grado de incontinencia o su grado de disfunción eréctil. Si no mejoran con tratamiento médico, existe tratamiento quirúrgico. Algunos pacientes que son operados por cáncer de próstata, que tienen incontinencia severa, pues se pueden operar para poner un esfínter artificial y de esta manera reducir esas fugas de orina, ¿no?, que llegan a ser muy molestas. Y pues también en el caso de la disfunción. Si se opera un paciente por cáncer de próstata en donde tiene una disfunción eréctil severa y no mejora con los tratamientos médicos convencionales, pues se puede llevar a cabo una cirugía para colocar una prótesis y de esta manera reducir esa disfunción eréctil. ¿Qué pasa si el cáncer se encuentra diseminado, si se encuentra metastásico? Pues en este caso se puede controlar, se puede frenar el avance del cáncer por medio de terapias hormonales. ¿Qué es lo que produce esta terapia hormonal? Pues produce un bloqueo total de la testosterona. El hombre ya no produce esta hormona, la testosterona es la hormona masculina, que en el caso en la adolescencia pues nos ayuda a desarrollarnos, al engrosamiento de la voz, a alcanzar cierta estatura, que nos salga vello facial, y a aumentar masa muscular si es que estamos haciendo ejercicio. Todas estas funciones se llevan a cabo por la testosterona, pero el cáncer de próstata depende de esta hormona. Entonces, si ya no se puede curar el cáncer porque ya está en una etapa avanzada, lo que se realiza es dar un tratamiento para frenar o bloquear por completo la producción de testosterona, y de esta manera el cáncer pues se mantenga en un estado de remisión, en un estado en donde no esté avanzando. Obviamente pues este bloqueo hormonal va a traer como consecuencia ciertos efectos en el paciente: aumento de peso, puede haber algún riesgo cardiovascular si es hipertenso, tiene enfermedades del corazón, obviamente va a haber disminución de la libido, disfunción eréctil, entre otras. La mayoría de estos efectos adversos pues no llegan a ser tan severos, y obviamente el beneficio que nos da el tratamiento de que ya no siga avanzando la enfermedad, pues normalmente supera estos posibles efectos secundarios. Y por último, pues como conclusión, el cáncer de próstata es un cáncer curable. Es fundamental la detección oportuna para poder ofrecer estos tratamientos. Debe realizarse esta detección a partir de los 45 años o a los 40, en dado caso de tener algún familiar con cáncer. Algo importante, puede ser completamente asintomático, ¿no? Es decir, no tener ninguna molestia para orinar, y probablemente pueda existir cáncer de próstata. Y eso es todo por mi parte. Espero que les haya sido de beneficio. INDEP, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.